Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Saludos y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy una especial, no solamente porque estamos despidiendo, Dios mío, el 2021, pero porque estamos en la Interamericana, la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón, que tiene su programa de comunicaciones, así que gracias a la Inter. El programa es muy especial porque son 2 horas con mi panel de periodistas y yo sé que a ustedes les encanta lo que nosotros tenemos que decir. Y hay quienes dicen que los periodistas no opinan, pues yo opino lo contrario. Los periodistas sí opinamos y tenemos, ¿verdad?, una línea de pensamiento. Lo que tenemos que hacer es siempre llevar esa ética y ejercer la profesión con verticalidad, ¿verdad? Así que es imposible, ¿verdad?, que nosotros no tengamos una línea de pensamiento y que no tengamos opinión. Así que arranco con eso. Y mi panel de periodistas, ustedes saben que son unos problemáticos, son tremenditos, pero bueno. Para nada, ¿no? Chilling, tengo, tranquila. como siempre, Liam, que ya mismito la van a ver, que le pedí la silla prestada a Liam Rodríguez. Tengo a Yanira Hernández y a Roby Cortés. Y Yanira, pues, que es de la casa de aquí de la Inter, así que la profe. Ahí eso. Ya, la profe. Bueno. Una nueva etapa, pero bienvenidos todos aquí a la Inter de Bayamón. Hace un tiempo yo no lo había comunicado oficialmente, pero lo comunico ahora oficialmente al público y a la gente que nos sigue, que desde agosto estoy dirigiendo el Departamento de Comunicaciones de la Inter de Bayamón. Así que, nada, Estás formando a los próximos comunicadores. Estás formando a los próximos comunicadores, y quién mejor que nuestra compañera Yanira Hernández, que conozco su trayectoria, así que no voy a decir más nada porque no lo voy a tirar al medio, ¿sabes? Pero bueno, quiero darle también la bienvenida a Osvaldo Cruz, él es oficial de mercadeo y promoción de la Inter en Bayamón. Osvaldo, ¿cómo estás? Saludos, me encuentro muy bien. Mira, ese mantiene lejos porque tiene este vozarrón. No puedo hacer. La distancia ahí. Para mí es un placer tenerlos aquí, que nos estén ¿verdad?, visitando, que estén siendo partícipes de nuestro recinto, de todas las facilidades y obviamente del talento que tenemos aquí de profesionales para educar a los estudiantes. Pues qué bueno, de verdad, Osvaldo, gracias por hacer esto posible y Yanira igual. Así que vamos a arrancar con el panel. Así que te me cuidas mucho. Un placer estar aquí. Ya saben que este recinto tecnológico es para todos ustedes y para todos los interesados que quieran pasar por aquí. Sí, Déjame decirte, Mili, que mucha de la gente que trabaja en Radio Isla hoy son egresados de aquí. Pues, para que tú veas. Son técnicos, o son periodistas, o son están en diferentes posiciones, porque pues aquí el programa de comunicaciones se enfatiza en la producción para los medios de comunicación. Así que la cuestión técnica, mucho la parte técnica y nada, y los profesionales que salen de aquí pues están en los medios de comunicación. Golo no, ¿cómo es que se llama? Ay, Dios mío, se me va a matar, que se me olvidó el nombre. Chelo salió de aquí. Chelo salió de aquí. De la familia de Radio Isla, ahora está, ¿verdad? Sí. Y trabajando en otra estación, pero sí, ¿quién no conoce a Chelo? Vamos. Así que, bueno, señores, pues vamos a arrancar. Este es el programa donde vamos a hacer nuestro análisis de los temas calientes que pasaron durante el año 2021, Liam, porque como no pasó nada en el 2021. No tuvimos nada que hacer. Estábamos aburridos en nuestras casas. No había los días aburridos de Puerto Rico. Ay, padre. Dijo nadie nunca. Vamos a ver con cuál aquí comenzamos, porque les voy a ser honesta. Me gustaría comenzar con un tema que para mí es sumamente importante. Todos son importantes, pero quiero arrancar con este. El de corrupción lo dejamos más adelante para que no nos dé tanto estrés. Pero creo que sería bueno hablar un poco sobre, arrancando el año, el gobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia en violencia de género. Esto se estuvo pidiendo durante todo el 2020 y tuvimos una gobernadora mujer y lo estuvimos pidiendo. Que fue procuradora. Que fue procuradora de las mujeres, Liam. Y no pasaba nada. Y que ahora da talleres sobre violencia de género y cómo atender estos temas. Interpreta mi silencio. Vamos, tranquila. Bueno.
Hoy voy a tener que ser el elemento control. Sí. Yo le decía a mi esposo, precisamente en estos días le estaba diciendo que yo no sé si es la edad, pero yo estoy sin filtro. No, eso está O perfecto. es que ya uno está tan cansado Sí. y agotado de todas las De cosas que los que temas pasan. sean los mismos y las discusiones las mismas y no avanzamos nada. Literalmente. Exactamente, y por más que uno intenta advertir y decir a la gente, pues todo se vuelve a repetir. La historia se repite. Esa es la parte del eslogan que siempre tenemos todos los años. Situaciones que siempre nos atañen a nosotros Tú aquí. estás llevando el tiempo, ¿verdad? Porque si no, nosotros que sí, estamos... sí. Porque es que tú sabes que nosotros hablamos y después seguimos por ahí para abajo. Seguro. Pues mira, como decía, el gobernador pues declara el estado de emergencia, eso como que arrancando y todo el mundo, qué bueno. ¡Qué maravilla! Bueno, Por fin. Vamos a reconocerle eso, qué bueno que dio el paso y que formó, ¿verdad?, el comité PARE, entre otras cosas. Hay unas cosas que sí se están moviendo, hay otras que pues están a suero de brea, pero pues no es un tema fácil. Así que nada, quiero que ustedes me den su perspectiva de todo lo que ha pasado con los feminicidios. Vamos ya por 49 más o menos de feminicidios en la isla. Obviamente unos son íntimos y hay unas clasificaciones, pero a mí me llama la atención algunos casos que todavía están sin determinar, que la cosa literalmente va a la lenta porque no se pueden sincronizar las agendas entre el Instituto de Ciencias Forenses, Justicia y la Policía de Puerto Rico. Por ahí yo puedo entrar más adelante, pero ¿verdad?, la perspectiva de cada cual sobre cómo ve todo esto de violencia de género, el estado de emergencia que ya pasó un año y cómo ustedes lo ven. Comienzo con Yanira, voy con Robbie y luego voy con mi amiguita León. Yo creo que en términos de la creación del Comité PARE, pues fue una buena iniciativa. Como todo comité gubernamental, hay un dicho que dice, tú quieres que nada pase, nombra un comité. Pues el comité está ahí, el comité ha sometido algunas recomendaciones, pero hay algunos temas que siguen patinando. Vimos durante el año cómo el caso de Andrea estremeció al país, cómo todavía no podemos tener acceso a esas grabaciones que nos podrían decir si se cometió o no se cometió alguna irregularidad en el proceso judicial contra que estaba pidiendo esta víctima. Y entonces eso nos lleva a pensar... tiene que tomar tanto tiempo. Esto es un tema que se viene discutiendo por tantos años, donde hay tantas personas que son conocedoras del mismo, que están involucradas, que pueden dar unas recomendaciones efectivas. Tiene que pasar un año para que no pase nada. O sea, es que el problema es que no pasa nada. Es que si uno dijera, es que este es el primer feminicidio que sucede, es el primer año que esta crisis está aquí y estamos aprendiendo a ver qué hacemos con eso, pero no, llevamos cuánto tiempo navegando, patinando, evaluando. Es que en este país uno mira los temas importantes y medulares y se quedan en el análisis, no se ponen en acción. Y a mí me gustaría saber dónde está esa piedra en el camino que no deja que uno avance. ¿Es el gobierno? ¿Son las instituciones privadas? ¿Son las instituciones sin fines de lucro? ¿Son las víctimas? ¿Por qué no camina la cosa? ¿Dónde es que está esa pared que no deja que la cosa camine? Yo creo que es como una mezcla de cosas, ¿verdad? Para no decir porque realmente no es una responsabilidad completa del gobierno. El gobierno sí tiene que ajustar unas cosas. Y como decía ahorita, la comunicación. O sea, la comunicación entre las agencias. Y creo que están haciendo algo con las órdenes de protección para que todo esté como organizado desde la Policía de Puerto Rico. Por lo menos eso es un avance. Pero la realidad es que yo creo que es una mezcla de cosas. Y quienes han estado por años haciendo el trabajo han sido las organizaciones sin fines de lucro, los albergues que se han dedicado. Y cada vez me le cortan los chavos a lo que están haciendo, ¿verdad? Robbie. Eso fue parte de la pelea de este año, los recortes a este tipo de entidades. Yo creo que, bueno, este año vivimos entonces la aprobación del estado de emergencia, pero a la vez seguimos viendo feminicidios. Vimos el caso de María Paula. Exacto. De María Paula. De Keishla. Keishla. Son tantos nombres. Y ese es el gran Prohibido problema. olvidar ver toda esa escena mediática. Eso es un análisis que podemos hacer nosotros como medios también. Claro. señor. Exactamente.
continúa. Y por eso mismo, o sea, estamos viendo entonces esa lentitud en por qué entonces no se acaban de implementar las cosas o como por lo menos comiencen a correr y que se pueda ver tal vez algún tipo de cambio, no solo en la situación de que se reduzcan o se eviten los asesinatos, sino también en los casos de violencia doméstica que se han visto repetidamente, y no solo eso también, sino también las mujeres, en este caso, que hemos visto que han denunciado, que denuncian las cosas, valga la redundancia, y sin embargo, pues no, la acción de la entidad de emergencia, ya sea la policía, etcétera, pues no responde. Y a pesar de repetidas ocasiones, pues tú ves situaciones que se han denunciado eventos de violencia y terminan en un feminicidio, y fue literalmente pues por una falta de constancia, ¿no? Y de que se atendiera con premura la situación. Yo creo que a pesar de que se están tomando pasos y que se están viendo, yo entiendo que sí, que es un proceso bien complicado el tratar de juntar toda la maquinaria del gobierno para que esto comience a funcionar. Yo creo que también depende de las propias personas, o sea, los policías, la judicatura, todos tienen que también tener en su conciencia de que tienen que ponerse para su número, en cierto modo, para que estas situaciones se eviten, para que no estemos viendo portadas con feminicidios y con otras situaciones que son bien tristes para nosotros y para las familias de estas personas que terminan diciendo que mira, la justicia aquí no sirve o la policía aquí no sirve, y tenemos que buscar la solución, porque tenemos que seguir evitando la pérdida de vidas tan valiosas, no solo mujer, hombre, o sea, todo tipo de situación. En mi caso, estaba escuchando las interrogantes que planteaba Yanira al inicio, que ¿qué pasa? ¿Dónde es que está el error? ¿Dónde es que se tranca la bola? Y yo particularmente he venido escuchando mucho el panel de mujeres que han hablado mucho acerca de estos temas de género, y yo creo que yo en el pasado año he podido educarme mucho precisamente con... Y desaprender, ¿verdad? Y desaprender, y darme cuenta de que quizás somos nosotros quienes estamos perpetrando estas ideas de formas bien simples. A veces nosotros mismos somos los que hacemos microagresiones en nuestra familia y ni siquiera nos damos cuenta, y a veces es difícil eso mismo, desaprender las formas y darnos cuenta de que caramba, este simple hecho, esta simple expresión puede ser la que está dando ese pie forzado para que continuemos nosotros como ciudadanos cometiendo el error una y otra vez. Por ejemplo, la gente, es que ese problema no es de esa familia, hay que hacer buche, no digas nada y no seas chota, eso no es contigo, hazte de la vista larga, que sin querer... Un tercero está de más. Exacto, y que sin querer, inconscientemente, nos convertimos en parte del problema y nos duele aceptarlo. Porque lo peor es cuando uno se ve en un espejo y uno dice, caramba, quizás el problema soy yo. Y nadie quiere decir que uno puede ser parte del problema, todos queremos ser parte de la solución. Sin embargo, trayendo, por ejemplo, un poco el elemento de la perspectiva de género, que evidentemente mientras más escucho, más me convenzo en que eso puede ayudarnos a poder evolucionar mucho en esta carrera para evitar los feminicidios y todo tipo de violencia, porque sabemos que todas las vidas son importantes. Sin embargo, tenemos que enfocarnos en las que más violentas están siendo, porque las otras víctimas que hay son de asesinatos y lamentablemente son por narcotráfico, no por otro tipo de situaciones de odio, y por eso es que hay que hacer la diferenciación. Sabemos que muchos hombres también fallecen y que una cantidad cuantiosa, sin embargo, pues están muriendo por otro tipo de dinámica, y por eso es que hay que hacer ese disclaimer. Sin embargo, vemos como, por ejemplo, este asunto de la mujer, la esposa del pastor, que estaban buscando que ella, como dicen por ahí en Arrobichuela, hiciera buche y regresara con el pastor porque era lo que se veía bien para la iglesia. Pues ahí estamos viendo cómo quizás nosotros inconscientemente, con la mejor de las intenciones, porque entendemos que muchas personas valoran muchísimo ese aspecto familiar y que queremos preservar la familia, y eso se respeta y eso está muy bien, porque si usted cree en eso, pues se le respeta. Pero si usted está obligando a una persona a mantenerse en una situación que es peligrosa para ella, quizá estamos convirtiéndonos en parte del problema porque estamos promoviendo eso. Y traes un punto, y paso con Yanira, traes un punto importante. Yanira decía, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Verdad? De todos los sectores. Ahí vemos como
desde la perspectiva cristiana, voy a decir cristiana en general, O religiosa. cómo se juega un papel importante. O sea, ese caso, ¿por qué tenemos que seguir presionando a la víctima que regrese? Porque es que imagínate, eso afecta a la imagen de la iglesia. Sin Dios embargo, mío, pero ¿no? podemos entender porque ellos tienen unos valores familiares y ellos quieren preservar la familia y eso Claro, se pero esos respeta. valores familiares no pueden ir por encima de la Claro, vida o de la dignidad de una mujer. Pero no es que, ¿sabes? Uno lo puede respetar, pero también ellos tienen que darse cuenta, todos tenemos que darnos cuenta de que volvemos. Es que yo creo que hay un tema medular y Liam lo hablaba hace un momento también. Hay un tema medular que es la educación. Sí. Sobre todo. Y aquí tratamos de maquillar los problemas y no entramos a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas en muchos casos es la educación. Tú no puedes pretender que una comunidad religiosa que ha sido indoctrinada de una manera, actúe de manera diferente de la noche a la mañana. Tienes que educarles cómo es que esta situación... Sin atacarlos, desde la empatía, ¿no? Y el respeto hacia sus creencias. ¿Cómo es que esta situación no va a la par con la ética y con la moral misma que tú planteas y que tú sigues? O sea, cuando uno mira desde el punto de vista religioso y espiritual la vida de Jesucristo y lo que Él plantea y cuáles son sus enseñanzas, tú podrías entender perfectamente por qué la violencia contra la mujer está mal. Claro. Y la puedes justificar perfectamente, pero tiene que haber un proceso de educación, porque la manera en cómo muchas veces la manera en cómo se manifiesta la violencia de género no tiene nada que ver con la espiritualidad o con la cosa religiosa, tiene que ver con la cultura, con unas cosas que nosotros aprendimos hace mucho tiempo culturalmente que debe ser como se comporte un religioso. Y no tiene nada que ver con las enseñanzas de Dios o de Jesucristo, tiene que ver con una educación cultural que entonces era válido, Sí. pero que ya no lo es porque hemos crecido y hemos avanzado y hemos aprendido. La cosa es cómo lograr hacer que la sociedad entonces se adapte a este pensamiento, a este cambio de pensamiento que es lo fuerte. O sea, es el hecho, no es algo instantáneo, es algo que toma tiempo, es algo que se tiene que hacer a través de la educación temprana también. O sea, ya Por eso yéndonos por la generaciones. perspectiva la educación Pero por entonces- perspectiva de género es tan Pero a importante. la misma vez vital. vemos entonces esa misma pelea por la perspectiva de género de parte de entidades religiosas que no quieren que se implemente. Y entonces Pero es por control. pues entonces Es por control. por control de mantener todo igual. Y ese es el Porque en problema. la medida en que yo mantengo ciertas formas, El status quo. tengo control sobre esta gente, sobre una población. Es un Y debate eso más Y fuerte. eso es bien peligroso. Sí. Y eso es bien peligroso. Y yo creo que hay que comenzar a entender cuáles son esas raíces y trabajar con las raíces del problema Claro, para poder pero progresar. cuando se debate sobre estos temas, Nos vamos por aquí. sí, no, y Por el maquillaje. cuando se debaten esos temas, usualmente, ¿verdad? Con el sector que no está de acuerdo con una educación de equidad de género, porque dicen que es educar sobre otras cosas, cuando sabemos que eso es una falacia, se basan en muchas mentiras. Y literalmente lo digo porque en muchas ocasiones cuando uno hace entrevistas, ajá, dígame qué evidencia, tal cosa. ¿Te acuerdas cuando Rafael Román era el secretario de Educación, que fue cuando se estaba implementando el currículo de equidad de género? Salieron unos libros que yo no sé de dónde. Y esos libros no formaban parte del currículo. O sea, tú no puedes educar a base de la falacia, de las mentiras. Y O yo sea, no- vamos a debatir con los datos. Y yo no tengo duda ninguna de que las personas que ahora mismo quizás no están convencidos en que la educación con perspectiva o con equidad de género, como le quieran llamar, es una controversial. Ellos
yo no tengo ninguna duda de que ellos quieren lo mejor para sus hijos y para su familia y quizás pues desde el miedo, porque obviamente a todos nos da miedo lo desconocido y el no saber cómo entonces quizás eso pueda afectar o no mi conjunto familiar, pues quizás por eso es que lo hacen de esa forma, porque yo no tengo ninguna duda de que esas personas no quieren hacer daño, no quieren que haya violencia, no quieren que haya feminicidio. Sin embargo, ahí es donde tenemos que ver si entonces podemos ser un poco más flexibles. Porque, por ejemplo, tú ves personas que quizás son ateas y son mucho más flexibles con respetar a las personas dentro del cristianismo, dentro del budismo, dentro de todas las otras variantes. Sin embargo, no siempre vemos que hay algunas personas que dentro de su contexto religioso son tan respetuosos con las personas que no creen de la misma forma que ellas. Y yo creo que se vale todo y yo puedo, en el sentido de que nadie quiere lo peor para lo otro, ¿sabes? Yo no tengo duda de que esas personas que quizás tienen su reserva ante estos currículos, que by the way, yo estoy totalmente de acuerdo y sí entiendo de que sí se necesita, pero yo puedo comprender que ellos tengan sus miedos y sus preocupaciones. Yo creo que se trata de sentarnos a la mesa, porque al final del día nuestros hijos y nuestras hijas van a seguir creciendo. Las formas van a seguir evolucionando. Nosotros tenemos dos opciones: o ser aliados de ellos, de ellas o de todos, porque también eso es parte del asunto, y de los diferentes, de cómo se está moviendo el mundo, y ser un aliado y tratar de, desde el amor, entender qué quieren, qué necesitan y hacia dónde se van a dirigir, en lugar de entonces de demonizarlo y que sea siempre una pelea entre sectores, porque al final del día, si nosotros seguimos en pelea, ¿qué vamos a lograr como ciudadanía? Muy poco. Bueno, yo creo que una de las cosas, y tú lo planteabas, y como decía Yanira, la educación es vital y es una herramienta para poder combatir tantos males que tenemos en la sociedad. Y la situación de violencia de género, de la ley 54, la violencia doméstica, tenemos que educar desde la raíz, porque si queremos ver las consecuencias en futuras generaciones, de eso se trata. Vamos a arrancar por lo menos con la educación. Yo le digo, ¿verdad?, educación de equidad de género, porque como hay tanta gente que le molesta el tema de la perspectiva, pues vamos a hablar de educación de equidad de género. A mi hija en mi hogar yo la educo con equidad de género. Ella juega con carrito. Yo no estoy pendiente que si el color rosita, que si el azul. Poco a poco, ¿verdad? Yo tengo mucha esperanza en los padres que estamos educando en estos momentos, que vayamos formando niños tolerantes. Yo no me gusta usar esa palabra. ¿Y cuál yo no tengo que tolerar nada. Uno tiene que respetar la diversidad. Okay. Yo creo que es respeto. Okay. Es respeto. Yo no tengo por qué decir tolera mi forma. No, respétame. Okay. Yo te respeto a ti como, ¿verdad? Puedo respetar a quien difiera y quererlo igual, porque, Dios mío, yo tengo tantas amistades tan diversas y las quiero a todas. Que uno no tiene que pensar igual. Exacto. Es respetarnos. El que yo piense distinto a ti no quiere decir que como tú piensas está necesariamente mal. Es como tú piensas y no pienso igual, no voy a hacer lo mismo que tú haces quizás, pero no quiere decir que te invalido. Exacto, esa palabra es tan bella, me encanta. Sí. No invalides a los demás. Pero eso fíjate, es bien importante. ahora también, no sé si les pasa, yo cuando estoy a veces en Facebook o en Instagram veo mucho comentario, ay, es que ahora todos son tan changuitos, es que ahora la gente es changuita, antes pasaban las cosas de X o de Y forma y no pasaba nada y la gente vivía y no se le cae un brazo o lo que fuese. Gente, que lo hayamos hecho mal todo el tiempo no significa de que tengamos que continuar haciéndolo mal. Y se vale uno cometer errores y decir, ¿sabes qué? En aquel tiempo yo hice X expresión y hoy día me di cuenta que he ido educándome, he ido aprendiendo y ¿sabes qué? Ahora lo veo diferente. Y eso no significa de que tú no eres una persona de valores y de principios. Significa de que tú eres una persona lo suficientemente madura emocionalmente para darte cuenta de que hay otras formas que pueden ser más respetuosas. Robin. No, yo creo que lo estamos viendo en generaciones más recientes. O sea, por ejemplo, tal vez los universitarios, gente joven que en el aspecto profesional tú ves ese cambio, tú ves esa diferencia entre tal vez una o dos generaciones anteriores, donde tienen una
para ellos es normal, no es la cuestión de aceptar, sino más bien para ellos es normal el hecho de que tú tengas una idea distinta, un pensamiento distinto, una forma de ser distinta y tú fluyes. Ellos fluyen. Es lo que he notado, por lo menos. Cada vez que vas a la calle, tú notas esa diferencia. Yo creo que es algo que tenemos que aprender de esta situación de la juventud, por lo menos nosotros que somos un poquito mayores, para que entonces podamos tener esa fluidez a la hora de aceptar ideas y aceptar formas de ser de las personas, porque en realidad es simplemente, es parte normal. Parte y total, nos vamos a echar hacia atrás. O sea, no vamos a caminar hacia atrás. No. El mundo va a seguir caminando hacia adelante y la juventud que ahora crece van a ser adultas y nosotros nos vamos a morir en algún momento. Y yo tengo esperanza. Con nosotros, nuestras ideas y nuestros prejuicios. Y yo me voy a atrever a hacer un comentario Rapidito, que ya mismo rapidito. Un comentario rapidito. Si las personas que quizás están en generaciones más adelantadas, mayores, tienen la oportunidad y le dan el espacio a los jóvenes de escucharlos, pues seguramente los jóvenes los van a escuchar a ellos también, porque tiene que ser recíproco, porque no es que yo lo sé todo y se acabó. No, bueno. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero para cerrar este tema que hablamos un poco, ¿verdad?, de violencia de género, el estado de emergencia, nos hace falta implementar un currículo de equidad de género, nos hace falta hacer muchos cambios, adiestrar a nuestros policías, a todos los sectores. Y a la verdad es que nos falta todavía mucho para lograr atender el tema de violencia de género y lo que está pasando en el país, que a la verdad es que es muy triste. Yo no quiero seguir viendo más Keishla, más María Paola, más Melissa Belén. De verdad, es como, dicen que ni una más ni una menos. Ni una más ni una menos. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso continuamos con el panel de periodistas y más temas de lo que ha pasado en el 2021. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez hoy en nuestro programa especial analizando los temas del 2021 y estamos gracias a la Interamericana en Bayamón que nos ha permitido estar aquí para llevarles este programa. Y si hubiesen escuchado nuestro debate fuera del aire sobre los géneros, es que pues yo soy de una géneros de música. Sí, por favor, vamos a hacer la Géneros aclaración. musicales. Géneros de música, o sea, ¿quién es quién en qué generación? Bad Bunny es el artista de bueno, la yo, época. Michael Jackson es el que es, No. y ahí me choteé porque imagínate. Pero nada, eso lo hacemos para un lunch, Bueno, vamos a hablar en este segmento sobre el COVID-19. Dios mío, hasta aquí del coronavirus, pero La primera mitad del 2021, ese fue el tema. el tema, literalmente. Todos los días. Que si la Delta ahora, ¿qué? Omicron o como se llame. Omicron. Es como un Transformer. Sí. Es como el nombre de un Transformer. Van saliendo Mira, fraternidades, como tú Bueno, quieras. la vacunación, comenzó la vacunación. Había comenzado el año pasado, entonces como que cogió, exacto, y en enero ahí fue la cosa, la vacunación de la Guardia Nacional a los menores, entre otras cosas. Yo creo que este año ha sido la cuestión de, primero, de acostumbrarnos a toda la cuestión de la mascarilla, etcétera, eso porque es parte que hicimos el año pasado, pero comenzó el proceso de vacunación y eso ayudó muchísimo a que por lo menos pudiéramos salir. Pudimos salir por primera vez en mucho tiempo. Y se normalizaran algunas y se cosas. normalizaran como algunas cosas. Las escuelas y ese tipo de cosas. Y tuvimos repuntes, pero pues se han podido controlar gracias en gran parte a la vacunación que ha evitado que haya mucha gente hospitalizada o por lo menos que hayan fallecido muchas personas, pero siguen muriendo. Ya van más de 3,000 personas que, por lo menos en Puerto Rico, que han fallecido por el COVID. Pero yo creo que es importante que miremos que por lo menos algo hemos hecho bien. De acuerdo. Hay que darle hay que darle Ay, esta. Tenía que ser. hay que Tenía que haber dársela. algo bueno. Sí, por lo menos. Hay que dársela. Hemos logrado unos niveles de vacunación récords. Sí. Hemos logrado que la gente tome conciencia de las medidas de seguridad que hay que tener para evitar la contaminación, que no quiere decir que no nos vamos a contagiar. Al final del camino, yo creo que todos en algún momento lo podremos podremos tener
el COVID o haberlo tenido. Pero si uno ya está vacunado, si uno sigue con unas medidas de seguridad, pues las posibilidades de superarlo pues son mayores. Así que yo creo que este es un tema en el que hemos puesto muchísimo énfasis, hemos cometido muchísimos errores, pero también hemos sabido sobrepasarlos y hemos sabido establecer unas políticas públicas adecuadas para echar adelante. Y me parece que eso es importante recalcarlo. Pues fíjate, desde mi punto de vista, yo esperaba que la cantidad de horrores, porque pues, ahí está el complejo donde uno empieza a pensar, o sea, uno dice una cosa cuando querías decir otra. La cantidad de errores yo pensaba que iba a ser sustancialmente mayor. Te soy bien honesta. O sea, después de yo haber visto cómo se manejó cómo se manejó María y cómo se manejó lo de los terremotos, o sea, yo dije, en pandemia, olvídate que esto va a ser un degenere. Sí hubo muchos errores, que lo vimos con el asunto al principio de las pruebas que se ordenaron y que eran unas pruebas fatulas. Eso fue en el 2020. Sí. También vimos el asunto de cómo los problemas que hubo cuando se empezó la vacunación y la Guardia Nacional pues evidentemente pues vacunó a unos menores en contra de lo que eran los reglamentos al final del día les costó. Lo estamos viendo, cómo ahora toda la logística pues está cambiando y pues lamentablemente sí. O sea, el que diga que no mancha esto a la Guardia Nacional, sí lo mancha. Pero han hecho muchas cosas buenas. Exacto, eso te iba a decir porque también le caemos eso estuvo mal, señor, estuvo mal, eso está claro. Y ahí yo digo que hay que mover unas figuras dentro de la Guardia Nacional, pero la realidad es que hicieron un trabajo. Cuando aquí hay un problema de los neumáticos, ¿quién los recogió? No, todo. Cuando aquí hay problemas con las lanchas, es que yo creo que aquí aquí nosotros de momento hacemos, ¿cómo es? Vilinizamos, hacemos diablos por una acción. Anulamos todo lo que pueda haber una persona haber hecho en una trayectoria. Y no es así. Ellos cometieron un error. Sí. Que les está costando. Pero por el otro lado también atendieron muchas situaciones, inclusive en el mismo tema de las vacunas. Al principio, cuando era un total desastre, ellos le dieron algún tipo de estructura. Sí. Y ayudaron a que esos comienzos de vacunación pues fueran adecuados. Que después pues se les fue la mano cuando llegaron la vacunación de los menores, pero ese primer proceso de vacunación que estuvo a cargo de ellos fue un proceso que tuvo algún orden. Ellos tuvieron coherencia cuando hubo la transición. Recordamos al secretario de salud en aquel momento que decía que China estaba lejos y que el COVID no iba a llegar. ¿Quién será ese señor? No me acuerdo ahora mismo el nombre. Porque eso fue el año pasado. Sí, lo borré. Y que tuvo todos estos cambios. Uno de los mejores neurocirujanos en este país, pero pues como secretario se colgó. Pero lo único que hubo coherente en ese periodo de tiempo, cuando hubo tanto cambio, antes de que llegara Mellado, pues en teoría, pues fue la Guardia Nacional, así que eso no se le puede quitar lo bailado. Ahora, yo creo que, y me sorprende que yo esté diciendo esto, yo le doy al gobierno en este asunto a menos, porque no se la voy a dar completa, a menos, porque hay cosas que mejorar. La doctora, ¿cómo es que se llama? Iris Cardona. Señores, sí. La doctora Iris Cardona, hay que quitarse el sombrero. Hay que decir usted tenga. Bueno, es que... Yo difiero un poco, pero vamos. Bueno, perfecto. Pero te voy a dar el espacio porque me parece interesante conocer esa perspectiva. Ella es la persona que incluso por lo bajo se decía que había diferencias entre general y ¿verdad? La doctora Iris Cardona. Por lo bajo, por lo alto, por la izquierda, por la derecha. Pero ella ha hecho una labor y es la que está ahí frente a ese proceso de vacunación y hay que reconocerle que sí, que ha hecho su labor muy bien y ha tenido que estar bajo los huracanes de cambio de administraciones y ¿verdad? Porque pero en la data, Roby. Dale. En el caso de Iris Cardona sí le puedo dar una... pues entonces en el caso del Departamento de Salud, más o menos. Departamento de Salud, pues... Es un monstruo. Tengo ambivalencia, porque aunque ha mejorado... Estaba desmantelado, recuerda eso. Tenemos que tener eso claro. ¿Y quién estuvo antes de Mellado? El mejor neurocirujano del país. Antes de Mellado hubo un punto medio. Ay, perdóname, sí. Ana Río. El psiquiatra. No, el psiquiatra. Ella misma ¿Ana Río no fue? No, Ana Río se estuvo sustituyendo cuando se sacó a Rafael Rodríguez. No, Dios mío.
Rodríguez no era. No, Ay, no, estamos el perdidos psiquiatra. Sí. Ya mismo busco el nombre. Ajá. Anyway, pues él se encargó literalmente también de tratar de recoger los escombros que se convirtió el Departamento de Salud y se creó un proceso de hacer pruebas, de mantener el conteo, de descubrir dónde estaba el COVID. Y eso este año se arruinó bastante el sistema de monitoreo. Lorenzo González. Lorenzo, gracias. Así ¿Verdad que Lorenzo pasó por ahí nuevamente? y Lorenzo fue responsable de crear el sistema municipal de rastreo, que por desgracia este año el Departamento de Salud bajo el mandato de Mellado pues lo desmanteló bastante porque había un grupo de jóvenes Como que lo científicos. centralizó, ¿verdad? Sí, pero a la vez en cierto modo yo pienso que se politizó un poco, incluso Yo creo que es una lucha de egos también. Exactamente. Es de control. Control de información. La cosa es que no podemos permitir que esas situaciones ocurran en una situación de emergencia como lo que está ocurriendo ahora. Que se ha podido controlar, perfecto. Y ojalá y se mantenga así, el Omicron no nos arrase, ni nada por el estilo, ni cualquier otra variante que venga. Pero tenemos que tener claro de que la misión no es cuestión de política, no es cuestión de quién quiere darse el crédito de qué, sino de que sinceramente, simplemente que se mantenga controlada la Es que yo creo que aquí COVID. deben haber unas instituciones que deben estar fuera de toda influencia política. Y esas instituciones debe ser el Departamento de Educación y el Departamento de Salud y la Policía. Y justicia. Deben ser unas instituciones en las cuales la política no tenga absolutamente nada que ver. Cuando tú tienes una emergencia como la del COVID, que van a ocurrir otras emergencias en el futuro similares. Otras pandemias. Tú tienes que tener unas estructuras que funcionen como reloj suizo, porque la vida de la gente está en juego. Así que tú tienes que tener unas estructuras que funcionen, no importa qué. Que los datos pasen, que los datos sean libres, que sean abiertos, que sean transparentes, que esos procesos la gente los pueda entender. Y eso tiene que ocurrir sin mediación política. ¿Por qué? Porque tú, por querer salir bien ante la Cámara, puedes manipular información que al final te vas a tirar un tiro en el pie porque la gente va a tener información equivocada y no va a actuar como debe ser. Bueno, pues así que en resumen, antes de irnos a la pausa, en el tema del COVID-19, hay que decir que dentro, ¿verdad?, de las ciertas situaciones se ha manejado bien, el proceso de vacunación se ha manejado bien y se creó también esto de educar a las personas de que tenemos que también nosotros cuidar, no todo podía hacerlo el y ahora es el gobierno. booster. Así que, y a ponerse el booster, si no se lo ha puesto, por favor, vamos a cuidarnos todos para poder seguir viviendo dentro de normalidad entre comillas, ¿verdad? Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, pero tenemos pendiente el tema de Luma Energy, el tema de seguridad que pues, ocurrió el Blue Flu y también hay que hablar sobre el tema de la corrupción, pero aguántate que el tema de la corrupción, ya mismito vamos a hablar de eso y la falta de valores, en mi ¿Cuántas opinión. horas tenemos aquí? Ok, señores, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos con el panel de periodistas. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Y ya de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Liam Rodríguez, Yanira Hernández y Roby Cortés. Así que tenemos aquí un programa especial analizando los temas del 2021. Se nos han colado otros temas, pero es que todo tiene unas consecuencias en lo que ha ocurrido este año. Casi un año tan tranquilo. Sí, sobre todo. Aquí nada es tranquilo en este país. Pero bueno, vamos a hablar de un tema que es importante, a veces un poco difícil de poder digerirlo, ¿verdad? Porque es un tema complejo. Así que vamos a tratar de analizarlo de lo más down to earth posible, en arroz y habichuela. Así que el tema de la ley promesa, la Junta de Control Fiscal y todo lo que ha pasado del plan de ajuste de la deuda. Yo siempre digo que el plan de ajuste de la deuda es el mapa, la ruta a seguir para que Puerto Rico le pague
a sus acreedores, o sea, la deuda que tenemos, y por eso estamos en quiebra, ¿cuál es el mapita? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Así que eso es lo que tiene en sus manos la jueza Taylor Swain. Y un poquito más en arroz y habichuela, se nos va la vida prácticamente en esto, porque si tenemos que pagar mucho dinero para la deuda, ¿qué nos sobra para poder dar los servicios esenciales, ¿verdad? Y de eso se trata. Si usted tiene una hipoteca o tiene un salario y tiene que pagar demasiado de hipoteca y te sobran, ¿qué? 100 pesitos para atender a tu hijo en la escuela, para llevarlo al médico, pues de eso se trata, más o menos. Trate de bajarlo un poquito ahí en ese nivel. Así que en este año, especialmente en esta segunda asamblea legislativa, se jugó un papel bien importante. Aquí se vio un poco la lucha de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo, incluso dentro del mismo PPD. Sí. Tatito Hernández, presidente de la Cámara, y José Luis Dalmau, presidente del Senado. Aquí hubo, ya obviamente esto está ante la sala de la jueza Taylor Swain, pero Puerto Rico tenía que aprobar una ley que diera paso a cómo vamos a pagarle la deuda a nuestros acreedores. Y eso fue un debate heavy, y yo creo que aquí se nos va la vida, y a mí esto me preocupa mucho, porque si no tenemos dinero para los servicios esenciales y si lo poco que nos queda lo repartimos entre los contratitos de los amigos del alma, pues muy poco tenemos para darle servicio. ¿De los de asfalto y los de...? Pues nada, de los amiguitos del alma. ¿De la basura? De los más chiquitos. De los más chiquitos, fíjate. Los amiguitos del alma de los más chiquitos, que le tenemos que dar un contrato a aquel, porque pues chico, es que no tiene talento para hacer otra cosa y tiene que vivir de la teta del gobierno. Pues de esos amiguitos del alma, tú sabes, de esos que surgen. Hay unos cuantos por ahí. Dale, comienza tú con el tema. Bueno, en esta época se aprobó ya a finales de octubre la ley habilitadora del plan de ajuste de la deuda, que como tú dices, ese es el blueprint, es la base para poder entonces intentar salir de lo que es la deuda. Y no caer en otra quiebra. Y de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, la ley que se aprobó y la forma en que por lo menos está esbozado, pues puede ser que a lo mejor ayude ahora a reducir la deuda, pero eventualmente, que ese es lo que se está discutiendo, el debate es qué va a pasar a largo plazo. O sea, es como el préstamo, es un préstamo que empieza bajito ahora, pero dentro de unos años va a seguir acumulando tanto interés que literalmente ya muchos economistas a nivel mundial están diciendo de que no vamos a tener la capacidad de poder repagarlo. Bueno, el Premio Mundial de Economía. Exactamente. O sea, casi nada. O sea, casi nada, ¿no? Entonces ese es el gran dilema. Entonces, y que tenemos entonces los bandos, unos defendiendo el asunto de que no, ya eso tenemos resuelto el problema, la Junta se va a ir en 5 años y no hay problema con eso. Sin embargo, pues la realidad es distinta, y tenemos a Emanueli aquí que siempre está en el programa y que siempre está dándonos esa luz, ¿no?, dentro de todo este enjambre de situaciones que es la deuda de Puerto Rico. Y que nada, la cuestión es esta: la jueza tiene ya en su poder esa decisión. Vamos a ver qué va a decidir. Esa va a ser la sorpresa, o la no sorpresa del comienzo del año que se avecina, que ya mañana llega, ¿verdad? Sí, 24 horas. Estamos Digo, allá. ya en unas pocas horas, ni Está ahí al siquiera lado. 24. Así que esa va a ser una de las cosas del 2022 que vamos a tener, si finalmente la jueza aprueba o no esto, o si va a haber cambios. Pero yo creo que es importante que la gente esté pendiente, y porque de aquí va a depender su retiro, va a depender lo que usted hace literalmente día a día que tenga que ver con el gobierno, que envuelva los servicios básicos, van a estar envueltos en esto. Así que hay que darle cráneo al asunto y no perder de perspectiva que hay que seguir esto. Yo creo que parte de la importancia que tiene este tema es que, por ejemplo, si usted se queja de que no hay suficientes policías, o si usted se queja de que los servicios de salud públicos no son adecuados, o si usted se queja de que el Departamento de Educación no está dando los servicios que usted necesita, o el SESCO no tiene suficiente personal, o Hacienda no tiene suficientes inspectores para garantizar unas cosas, pues todo eso tiene que ver con presupuesto. Todo eso tiene que ver con si tenemos o no tenemos el dinero necesario para poder cubrir y pagar esos empleados y dar esos servicios. Y ese dinero estará o no estará disponible en la medida en que
el dinero que recoge Hacienda cada año tiene que destinarse al pago de la deuda. ¿Y cuánto dinero se va a pagar, se va a destinar a la deuda? Es lo que hace ese plan de acción. Pero yo creo que en este tema también hay que enfatizar algo que decía Stiglitz cuando vino recientemente, y es que aquí hay dos cosas medulares. Número uno, está el plan de la deuda. Y vamos a suponer que lo que vaya a decidir la deuda, lo que vaya a decidir la juez lo decide. Ahí nosotros no tenemos mucho que hablar ya. Ya eso está en manos de ella. Gracias a la colonia. Pero, sobre todo, sí. Es que tenía que meterlo. Ese asterisco ahí. Pero en nuestras manos sí está. Número uno, el establecer unas políticas económicas que permitan que Puerto Rico pueda tener mayores ingresos, que Puerto Rico pueda tener un desarrollo y un crecimiento económico sostenible. Pero además, nosotros necesitamos establecer políticas públicas efectivas para utilizar el dinero que tengamos, sea mucho o sea poco, utilizarlo eficientemente. Y yo he escuchado al senador Zaragoza hablando insistentemente sobre este tema en los pasados meses realmente, de que aquí, aún con la Junta de Control Fiscal, no se han hecho las reformas necesarias, no las reformas que está pidiendo la Junta, sino las reformas verdaderamente importantes en términos estructurales del gobierno, que garanticen que cuando nosotros hagamos todos esos acuerdos de la deuda y se termine promesa, podamos tener una operación saludable económicamente y podamos seguir caminando de manera eficiente por los próximos años. Y eso hay que trabajarlo nosotros. Eso no lo va a hacer la Junta ni la jueza Swain. Mira, en mi caso, yo lo que he podido ver en los pasados 5 o 6 años, ya desde que la Junta está aquí y he visto todo el movimiento sobre si pagar, no pagar, qué hacer, todo este proceso, yo he podido ir percibiendo de que cada día se replica más este cuestionamiento de pues voy a estar menos enfocado en el asunto de lo que el gobierno me pueda o no dar, y muchas personas quieren desprenderse del todo y dicen, bueno, pues si mi vida escolar fue privada, mi familia trabaja en la industria privada y no tiene nada que ver con el gobierno, pues muchos de ellos se han desligado de alguna forma del tema porque dicen, bueno, no me afecta. Pero realmente sí nos afecta de alguna forma u otra, porque como ustedes bien estaban diciendo, usted paga contribuciones. Pues si no quiere que le suban las contribuciones, pues evidentemente, pues sí le afecta. Porque entonces, el enajenarnos del todo nos hace daño. Porque entonces no estamos siendo parte del ecosistema. Ahora bien, la realidad es que cada día vemos más personas que buscan adentrarse en profesiones que no necesariamente son parte del gobierno, y ahí es donde vemos que hace falta los recursos, vemos que no hay entes fiscalizadores, que vemos muchos maestros que pues se van a colegios quizás privados porque no quieren pasar por el proceso burocrático del Departamento de Educación, o se van de aquí. Sí. Lo mismo ocurre con la seguridad y así sucesivamente. Así que aunque muchas personas piensen, es que no me afecta porque yo no tengo una pensión gubernamental, yo tengo mi plan 401k, yo siempre trabajé en una empresa privada, yo estudié en un colegio y no pasa nada. Pero sí les va a afectar, como decías tú, porque si nosotros no logramos recaudar una cantidad de impuestos para pagar la deuda y dar los servicios esenciales, nos van a aumentar los impuestos. Ahí por donde rapidito nos van a tratar de coger va a ser por siempre por el los IVU. aumentos. Por el IVU. O sabrá Dios y se ponen con las cruditas, como hizo Alejandro García Padilla. Nos van al final vamos a pagarla, tarde o temprano, de alguna manera o de otra, la vamos a pagar. Sí. Los que trabajamos en la empresa privada, los que no dependemos del gobierno, los que pagamos nuestra seguridad privada. Aunque cerremos los ojos, no significa que no está. Porque miren lo que sucede, miren la ineficacia de nuestro gobierno. Nosotros
tenemos... Mira, Hoy yo soy el iraquí. sí, tengo iraquí, de verdad que te tengo acá en alma presente. Pues quedamos. Pues sí, tenemos que hacer una pausa. Pero la realidad es, como decía Yanira, al final lo pagamos siempre pagamos nosotros. todo. Así que hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tenemos que hablar un poco sobre Luma Energy y todo lo que ha ocurrido con Luma Energy, porque básicamente no es nada. O sea, aquí no han surgido apagones, nada de esas cosas. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya estamos entrando en la segunda hora de este espacio. Hoy un programa especial analizando los temas del 2021 con mi panel de periodistas, que está integrado por Yanira Hernández, Roby Cortés y Liam Rodríguez. Nos quedamos en el otro segmento y Dito, tuvimos que interrumpir a Yanira ahí como decimos, ya nena, que tenemos que cumplir con los tiempos. Yo no sé, es que el pensamiento. Es culpa tuya. Sí, culpa tuya. Saludos a Iraquí que está escuchándonos y también al técnico de aquí también, a Félix, Félix, que gracias. que es el emisario de Iraquí, aquí en la Inter de Bayamón. No, yo creo que el emisario eres tú. Bueno, Como que sal de ese cuerpo. Bueno, es que hemos pasado por esa etapa de producción y... En el pasado segmento estábamos hablando un poco sobre los efectos de promesa, la Junta de Control Fiscal y te quedaste ahí como Nada, en resumidas cuentas que nos tiene que importar a todos, porque cuando usted no tenga educación ni tenga servicios adecuados, pues es porque el dinero se utilizó para otra cosa y eso nos tiene que importar. Te voy a agregar a eso la escasez de trabajadores sociales en el Departamento de la Familia. Muchacha. Necesitan 200, realmente son más lo que van a necesitar, pero vamos a ir con lo que dice la oficialidad, 200 plazas. Por lo menos. No se han podido llenar. Es que nadie se siente atraído o invitado a trabajar en el gobierno mientras sigan las condiciones de trabajo, cuando no se le puede hacer un retiro, porque la Junta quiere cortar los beneficios del retiro de los empleados ¿Qué y es de lo las mismo que personas. pasa con la policía? La cantidad de policías ahora mismo. Los bomberos. El sacrificio que tú tienes que hacer no compensa con el salario y los beneficios marginales que recibes. ¿Por qué la gente quería trabajar en el gobierno antes? Por esos beneficios. Porque tú tenías garantizado 35 años por lo menos de trabajo, que a su vez te garantizaban el resto de la vida porque tenías un retiro digno. Preguntar eso a los de energía eléctrica ahora. Tenías unos beneficios, unas vacaciones, un sistema de salud, una tarjeta de salud, etcétera. Ya nada de eso. Ya no hay estabilidad. Nada de eso. Pues entonces tú dices, bueno, pues me busco otra cosa para poder trabajar porque yo tengo que vivir también. No todo puede ser... Ahí viene el mercado informal. Claro. Bueno, por eso yo digo que lo que está pasando en torno a la Junta de Control Fiscal, la ley promesa y todo eso sí nos afecta a todos nosotros. Si usted dice, ¿por qué el departamento, vuelvo de nuevo con el departamento, no me da unos servicios? Pues señores, un trabajador social no puede tener 40 casos. Y no es solamente el caso de un niño, es el caso de toda una familia, más las otras cosas que tienen que hacer. La ley 7 de Luis Fortuño le hizo tanto daño a este país. Sí. O sea, yo lo vengo a comprender ahora, les soy honesta. De momento yo decía, bueno, sí, había que bajar un poco, ¿verdad? Pero no es lo mismo tú decir, aquí hay una gente que no funciona. Exacto. Y que yo hice unas evaluaciones y esta gente no funciona, y esta no funciona, y esta no funciona. A que botaste al garete. A yo coger y decirle, ok, pues todas las mentes que tenían la historia de estas agencias, toda la gente que funcionaba y que hacía su trabajo, yo la saqué. La saqué, Pero no fue así. desmembré la vida. No, pero literalmente en el Departamento de la Familia le quitaron todo el personal de apoyo que tenían los trabajadores sociales. Imagínese, usted tiene un caso, va a atender una emergencia, tiene una cita en el tribunal, tiene que llevar al niño a una cita del psicólogo. Todo eso tiene que hacer un trabajador social. Y por eso la importancia también de la ley Family First, que hace unos cambios dramáticos dentro del Departamento de la Familia a nivel de todo Estados Unidos, pero aquí hace unos cambios bien dramáticos y tenemos que cumplir con eso. Si no cumplimos, no tenemos acceso a unos fondos federales. Y habla de eso, de la carga
área de trabajo de nuestros trabajadores sociales. Claro, pero más allá de eso, cuando nosotros hablamos de el Departamento de la Familia, del Departamento de Educación, estamos hablando de los fundamentos de nuestra sociedad. Si nosotros, que eso es un tema del cual nosotros no hablamos, si nosotros no trabajamos, no atendemos los problemas del Departamento de la Familia, después no nos podemos quejar porque tenemos altos índices de criminalidad, ni tenemos altos índices de violencia, ni tenemos una sociedad desarticulada y con unos graves problemas de salud mental, porque todo eso está influenciado por cómo estos niños crecen, cómo estas familias son disfuncionales por miles de razones que tienen que ver con ellos y con el ambiente que les rodea. Pero si tú no les brindas el apoyo a tiempo para que esas familias puedan reunificarse y puedan ser funcionales, entonces después las consecuencias las pagamos todos. Claro. No, y el tema de educación también me parece que es sumamente importante. Yo a veces no comprendo cómo es que tenemos miles de millones de dólares dentro de un departamento de educación y las cosas no funcionan. Y es que de verdad que no. Sí, pero es que no se queda arriba. Es que y tenemos un síndico, de todos. un síndico que pagamos. O sea, yo creo que va más allá de la burocracia. Yo creo que también responde a que muchos de esos fondos se dan con unas prioridades y con unos fundamentos distintos a nuestra sociedad, a lo que necesitan nuestros estudiantes. Y entonces tú no resuelves ningún problema. Tú pones el dinero en unos programas que atienden cosas que aquí a lo mejor no son problema, no son necesidad. Y las que sí son necesidad no se atienden. Pero además tú tienes un problema de burocracia y de corrupción interna, y no estoy hablando necesariamente a los altos niveles del Departamento de Educación, que pueden haberlo, pero estoy hablando también a nivel regional y a nivel de las escuelas. ¿Por qué? Porque hemos vivido tanto y tanto y tanto tiempo con unos procesos totalmente inadecuados que las comunidades se han acostumbrado. Era lo que hablábamos en uno de los programas anteriores. Tú te acostumbras a que... ¿Por qué tenemos unos problemas de corrupción? Porque tú te acostumbras a que de la única manera que tú sacas un permiso es si le das un poquito de dinero al funcionario que tienes ahí para que te saque el permiso. Porque de la otra manera no funciona. Sí. Y sigue funcionando así. Pero hay que coincidir con esa premisa porque, por ejemplo, hay escuelas que en efecto son públicas y son excelentes ejemplos a seguir. O sea, porque tienen excelentes directores, tienen una cabeza. Por eso. Sí. Así que significa que puede funcionar. Hay que entonces ver si usted no está funcionando, cuál es la fórmula y replicarla. Las escuelas Montessori. Sí, pero las escuelas Montessori han funcionado y aquí lo que quería hacer la pasada secretaria de Educación, ay Dios mío, la que va a ir presa o que ya está presa casi, o por lo menos se declaró culpable, que mucho daño le hizo Kelleher también al Departamento de Educación, lo tengo que decir. Cerró escuelas sin el debido análisis. Es como la ley 7, se votaron gente sin analizar y después se contrataron, ¿verdad? Por vía de contrato porque hay que ayudar a los amiguitos. Se trajo la misma gente. A los amiguitos. O sea, y honestamente, en educación se cerraron escuelas y no se hizo un debido análisis, se cerraron escuelas nuevas. Eso es así. Escuelas que funcionaban. O sea, con rampas acabadas de hacer. Que ahora toda esa población tiene que ir al pueblo a unas escuelas súper llenas y que tienen también la situación de que tienen ese rezago que viene desde el huracán María para acá y que nos va a costar porque esa generación va a crecer y eso va a ser nuestros profesionales del mañana. Y entonces uno mira y uno dice, Dios mío, pero qué madeja de situaciones. ¿Ustedes se acuerdan la cantidad de dinero que se utilizó para hacer las escuelas del siglo XXI? Sí. Los problemas de corrupción que hubo durante ese proceso. Y al final, muchas de esas escuelas del siglo XXI terminaron cerradas. Increíble. Terminaron cerradas porque no eran necesarios. Increíble. Supuestamente. Y es que había que ayudar a alguien para construir esas escuelitas. Entonces, muchas de ellas tenían problemas de columna corta, de las nuevas también, o sea que explican. Tenemos el problema de los las temblores. más viejitas aguantaban más.
Y ahora mismo estamos con esa lucha, con la lucha de la reparación de las escuelas con columna corta, que el proceso va ultra lento y también nada, o sea, son muchas cosas. Yo creo que también el Departamento de Educación es el que más sufre de ser politizado, o sea, de que muchos puestos no son por talento, es porque pertenecen a ¿Quién es el subsecretario? Pero déjeme decirle una cosa. Yo no sé si yo lo he comentado aquí en otros programas, pero cuando yo trabajaba en el gobierno, un funcionario que no voy a decir nombre, me hizo una revelación que me abrió el entendimiento a por qué estas cosas suceden. Ok. Si un partido político logra organizar de manera efectiva el Departamento de Educación y sus regiones, gana las elecciones. Ay, señor. ¿Por qué? Porque las escuelas funcionan como comités de campaña. Correcto, es verdad. Tú tienes, primero ahí son las elecciones. Sí, ahí se dan las elecciones. Son los colegios. Son los colegios electorales. Pero aparte de eso, los maestros en muchas ocasiones son los funcionarios, son los líderes del barrio, son la gente que la comunidad ve, conoce. Ay, todo me está haciendo sentido ahora. Conocen los papás, conocen los estudiantes, pero en realidad los estudiantes ahora no votan. Conoces a los papás y a la familia y a la comunidad. Son gente que tú tienes un respeto porque son tus maestros. Así que tú organizas tu cuestión política, tu organización política comienza en las escuelas. Ya. Por eso es que el departamento es necesario estar politizado. No para educar, Ya sino entiendo para por que qué funcione Ya políticamente. entiendo por qué tantas figuras folclóricas, que ese es el término que me gusta usar, revalidan una y otra vez y con más votos, porque hay una figura folclórica cercana a Cupey. Ya más o menos se están dando cuenta de quién Que probablemente estoy suena hablando. como para alcalde. Pues puede ser. Ay, Dios no mío, sé. cuando yo lo leí ayer en un tweet. Pero está muy involucrado en asegurarse que todas esas escuelas estuvieran abiertas y estuvieran funcionales. Y ahora que tú lo dices, todo hace sentido. Es muy cierto, porque precisamente son esos mismos sectores los que se sienten entonces atendidos por esos representantes folclóricos de esa zona. Sí, pero la politización yo creo que es más arriba de los maestros, porque los maestros, obviamente, la gran mayoría cumplen su misión. Pero los directores regionales, las regiones, En etapa, en escala. Y yo creo que esa presión desde arriba hacia abajo es lo que ha perpetuado esa situación y que afecta a los vamos a lo que vamos. Esto es una sociedad democrática y política. Así que tampoco es que es un delito participar de la organización política. No es eso lo que planteo. Bueno, servidores públicos progresistas. ¿sabes? Progresistas y distintos. La verdad, mira, nosotros supone que habláramos de Luma y hemos terminado hablando, pero me parece importante que toquemos estos temas. Mira, me recuerdas eso de cómo es el andamiaje en educación en cuestiones políticas, lo que te habían confesado. Y me acuerdo de un caso, y que es actual, es una directora regional del Departamento de la Familia que fue señalada en el pasado por manejar, ¿verdad?, mal unos casos, pero como era del partido y como había trabajado en colegios, pues le dieron un puesto de directora regional. Tú sabes que se lo ganó. Claro. Porque trabajó por el partido. Bueno. Y le llaman puestos de carrera. Quienes no han trabajado para el partido. Bueno, no sé, quienes no han trabajado para el partido, digo yo, no sé. El Luma Energy. La Autoridad de Energía Eléctrica la quebró los gerenciales, ¿verdad? Claro. Hay quienes dicen, ¡ay, que la UTIER! No. La UTIER tiene su responsabilidad, que lucharon por sus derechos y el gobierno se los dio. Allá ellos que cayeron en eso, ¿verdad? Pero nada, honestamente, quienes han llevado a la autoridad a la quiebra son los gerenciales, los que han estado en la cabeza. Y la politiquería que ha estado, ¿verdad?, con sus tentáculos en la autoridad, que la llevaron a unos niveles insostenibles de quiebra. Se había hablado antes de que eran $9,000 millones la deuda de la autoridad, que eso todavía no se ha tocado, pero parece que eso aumentó. Y uno dice, pero ¿por qué tenemos que privatizar la autoridad? Una alianza público-privada. Público-privada, pero está privatizada. Que es una privatización, ¿verdad?, así, con cosmética. Bueno, es una alianza público-privada
cuando tú tienes que hablar de que no es pública, pero cuando tú tienes que hablar de que tienen que ser transparentes y dar información, Ahí es entonces privada. Somos privados. Pero a donde quiero llegar es, miren cómo estuvo la autoridad, que tuvimos que llegar al nivel de que hay que hacer una alianza público-privada para ver cómo salvamos la autoridad. Y cuando tú ves con el tiempo, tú dices, Luma se ha convertido en un monopolio, ¿verdad? De un monopolio público, tenemos un monopolio privado donde también está la política, porque mira que los hijos de los hijos están allí trabajando. Oye, y ese es el enigma, ¿quiénes están allí metidos? Pues claro, incluso familiares de personas que están en un alto nivel del gobierno están trabajando allí. ¿De qué estamos hablando? Pues nada, en junio comenzó la transición de Luma Energy, tuvimos que pagar muchos millones para esa transición, pagar colegios privados, pagar muchas cosas en ese proceso de transición, y ahora estamos viendo las consecuencias. Y agrego también, para que ustedes entren en el análisis, el tema de la transparencia, que la Cámara de Representantes tuvo que llevar a esta gente a los tribunales y ellos se inventaron yo no sé cuántas estrategias legales. Son muy creativos. Todas. Punto por creatividad. Sí. Y sus abogados hicieron el trabajo. Sí, son creativos, se sacaron. Pero A mí lo que me Espérate, molesta... sus abogados que pagamos nosotros. Exacto, esa es la ironía. Eso es lo que me molesta. Por eso es que buscan todos los trucos del libro, porque pues nosotros nada, pagamos los abogados, pues al mira, final del busca día. el libro completo. Al final del día tuvieron que entregar muchos de los documentos a la Cámara de Representantes. ¿Pero por qué? Y nos hemos enterado. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? De no- Porque nos tocaron. Claro, pues iban a poner preso a... Ay, eso fue un show, claro que no. Bueno. Lo pudieron haber hecho y no lo Pero hicieron. mira, Tuvieron a mí se me ha ido deferencia. menos Si la hubiese sido luz. Mili Méndez, ya yo hubiese estado presa. Mira, Mili, a mí se me ha ido menos la luz desde que por poco lo meten preso. Parece que apretaron las tuercas. Han habido, por lo menos en mi región, menos apagones. Porque eso eran apagones todos los días. Y no se ha vuelto a ir desde que por poco lo meten preso. Pero ¿qué te dice la gente? No, porque la generación le corresponde a la Autoridad de Energía Eléctrica, which is true, es cierto, la generación le toca, pero Luma controla el presupuesto a veces de esa generación y decide qué planta se prende y cuál planta no. O sea, Exacto. no me le vengas a echar todos los 20 pesos a lo que sí queda todavía público de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y agregó a esto, porque no quiero que se me olvide ese detalle, en el proceso de transición hubo una cantidad de servidores públicos dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica que no quisieron irse con Luma y fueron trasladados a otras agencias de gobierno. Eso fue un caos y todavía sigue siendo un caos. Todavía. Hay agencias que todavía no tienen en su presupuesto la nómina de esos empleados. Esos empleados, muchos de ellos están mirando la pared, pudiendo haber sido parte de verdad. Hay ceradores que los tienen literalmente barriendo hojas en Yo- Tito, haciendo otras cosas que de verdad que, o sea, su talento no se utiliza en lo que se supone y tanta falta que hace. Yo conozco un celador que ahora mismo está asignado al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y lo tenían haciendo pues cositas parecidas a desganche. Exacto. Y eso ha socavado en su salud mental. Claro, a tal porque nivel, le baja la a tal moral. nivel donde la verdad esta persona ha tenido que recurrir incluso al fondo, porque obviamente su salud mental se ha visto afectada de tal forma que esto ha impedido que entonces las labores asignadas Las pueda cumplir a su saciedad porque este cambio le ha afectado, porque estaba a punto ya de terminar también con los términos que le tocaban. Pero entonces tú tienes unos empleados, porque me consta, tengo amigos que trabajan en diferentes agencias que me dijeron, me han mandado para acá 200 empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para puestos que no existen y para lugares donde no tengo operación. Y llegan allí al portón de una A oficina, reportarse. a reportarse al portón de una oficina cerrada. Y que no se le asignó presupuesto tampoco. para Eso, esos no había servicios. presupuesto. Claro. Pero aparte de eso, que tiene unas implicaciones para esa gente y para las agencias que los reciben. Tú tienes a la Autoridad de Energía Eléctrica y tienes a Luma con una falta de personal, porque evidentemente lo que hemos vivido durante este año es que no hay personal capacitado suficiente. Así que tú sacaste a esa gente y metiste personas que no sabían. Como un déjà vu de la ley 7, lo que decía Mili. Claro, pero tú sabes lo que ellos pudieron haber resuelto eso de una manera que Luma tuviese que absorber esa nómina. Eso se pudo haber negociado. Claro. Se hizo en otras Pero es que alianzas la ley de las público-privadas. alianzas público-privadas es ineficiente. Sí. Y lo sabemos. Y el Partido Popular, que domina Cámara y Senado,
aunque Entre comillas, el Senado. Entre comillas el Senado, pero el Partido Popular, que tanto ha hablado sobre la crítica a Luma y a todos estos procesos, todavía al día de hoy yo no he visto que hayan aprobado o que se le hayan metido mano de verdad a la ley de las alianzas público-privadas. Ahí es donde está la médula del asunto. Sí, el origen del de problema. esto y de las próximas que vengan. Pero está porque esta bien. no va a ser la última. Todo está bien porque ahora esa persona que dirigía eso, pues ahora es secretario de Estado y todavía lo dirige también, ¿verdad? No, las alianzas públicas o privadas las dirige Fermín. Fermín la que tiene, ok. Sí, Fermín. ¿Y Omar Marrero qué hace? Bueno, Secretario de Estado y... Sí. más otros de- puestos. Él tiene- Y 20 sombreros más. Sí. Sí, porque pues... Sí, no, pero la realidad es que lo de Luma deja mucho que decir, porque, mira, honestamente, si ellos hubiesen venido y hubiesen mejorado las cosas, la primera en decir, qué bueno, perfecto, porque la autoridad no era perfecta, la autoridad había que transformarla y a la verdad que había como un gobierno interno allá adentro. No se acuerdan de lo que se hablaba antes del cartel de petróleo, que no se Sí. quería mover y 20 cosas más. Pero volviendo a lo mismo. o No es sea, que antes era efectivo. No, pues claro que pero no. lo que hicieron después tampoco lo es. Yo creo que muchas personas tenían fe en que en el asunto de alianzas público-privadas, como lo vendieron en un inicio, podía ser el próximo piso, el próximo paso para una evolución en pro de la ciudadanía y el servicio. Sin embargo, lo que le vendieron al país evidentemente no es lo que se puso en práctica. Se ha hecho con las patas. Y ahí es donde vemos el error. Muchas personas dijeron, bueno, pues vamos a darle paso, porque si lo que tenemos no está funcionando, pues no pretendamos que haciendo lo mismo vamos a tener grandes cambios. Lamentablemente, se dio el paso y no hemos tenido los resultados que yo creo que la mayoría de las personas espera. Dependiendo de dónde usted esté localizado, pues usted va a decir, ay, sí, yo he visto un cambio, Claro. o yo he visto que ha sido igual o que ha sido peor. Pero realmente lo que nos vendieron a nivel funcional, pues sabemos que todavía falta, no es lo que nos dijeron que iba a ser. Y no fue algo instantáneo, tuvieron un año de preparación para eso. Que Y le ellos, pagamos y ellos nosotros. decían que estaban listos cada vez que los reunían y les decían, ¿estás ready? Sí, seguro, tenemos todo el personal, todo el equipo, no va a haber ningún problema. Y justo en el momento que comenzó el cambio, ahí comenzaron los apagones. Tuvimos una semana que literalmente la isla completa estuvo entre poquita luz o sin luz y que literalmente fue noticia a nivel internacional. Bueno, y en un principio uno podría decir, bueno, es el proceso, tú sabes, siempre Transición. esa transición, pero no la transición larga, sino esos cambios siempre toman en lo que la cosa toman ajusta. tiempo en lo que las cosas se ajustan, pero es que no se ha ajustado. Es que le diste el break y aún así nunca lograste poner la cosa en orden. Significa que el Mira, tiempo, el año previo de preparación. Es que Luma no existía. Luma es parte de un consorcio que se creó justo para eso. esto. Pero y aquí miren, no se está fiscalizando nada de Luma. Y que el gobernador defiende. Ay, por favor, no para están él fiscalizando. todo ha sido excelente. Y se creó un comité timón encabezado por una figura que tiene familiares trabajando en Luma. Pero Dime mire- tú si eso no es un conflicto de interés. Por supuesto. Vamos a ver el vaso medio lleno. Claro. Espérense. Positivo. Se acabó la temporada de huracanes y no necesitamos que Luma respondiera. Gracias. Ese es el gran logro. El gran que logro. no los necesitamos. Que Yo Dios lo nos que cuidó. pensaba era, yo decía, Dios mío, entre la pandemia, el cambio de Luma, el asunto de las mascarillas, la gasolina, También. la aumento cadena, del petróleo. la El cadena aumento de en todo. suministro, yo decía, Cristo amado, que no venga ni una platanera porque es que esto se va a poner horrible. Lo que quiere decir que para el año que viene No, chavamos. tenemos que asegurarnos de que todas esas cosas están corriendo en orden, Sí. porque uno no sabe cuándo puede llegar. O sea, Exactamente. Al menos el alcalde de San Sebastián está ready, porque tiene un montón de postes allí. O sea, tiene- tiene un almacén No, de tiene el postes. Excelente. Pepino Power Actor. Seguro. Y el almacén de postes que tiene allí en Pero que se Raymond. supone que según Luma no pueden tenerlo. Ay, ¿verdad? por favor. ay Dios. Ay, mira. ¿Quién entiende estas cosas? Nadie. No, la realidad es que muchos retos en el tema energético. Ya Luma nos logró aumentar el costo energético. Recuerden que cada 3 meses se presenta ante el negociado de energía, pues ciertos costos, pues que terminamos pagando. Es decir, que si usted vio que le aumentó la facturita de la luz este último trimestre, pues nada, gracias a Luma y a muchas ineficiencias que no. Y en enero viene otro. Y seguirá Prepárense. aumentando. No solo eso, déjame hacer un punto para que todos estemos, para cerrar el año con positividad.
hablamos mucho de movernos a energías renovables como respuesta a la ineficiencia de la autoridad y de Luma. No hay tal cosa. Sí es importante movernos a renovables. Sí es importante que la gente asuma también responsabilidad sobre el costo de la energía, pero no hay tal cosa como que puse placas y me olvidé de la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque cuando suceden, hay semanas como esta semana que está lloviendo todo el tiempo, que no hace mucho sol, etcétera. Las plantas, las placas solares no recogen tanta luz, por lo tanto no generan tanta energía y eventualmente uno tiene que suplirse, que compensar con la energía de la autoridad. Y es importante que sepamos que sí, es importante movernos a energía solar, pero también es importante mantener ese backup de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica funcionando eficientemente para que si las necesitamos estén ahí. Es que no todo el mundo puede conectarse a la energía renovable porque están en condominios y eso. No, y el costo todavía, aunque ha bajado, pero no todo el mundo tiene la posibilidad. Y eso me lleva a otro tema, aunque tenemos que ya hacer la pausa, es que no estamos cumpliendo con la ley 17 que se diseñó. Yo recuerdo decirle a Batia y a Larry Hammer, que se unieron para este tema, y esa es la verdad, que esas métricas que ellos habían establecido eran irreales. Y me dijo, Mili, ten fe. Pues sí, me encanta tener fe, pero eran irreales. Conociendo cómo funciona el aparato gubernamental, pues sí, ya estamos de que no vamos a poder cumplir esos porcientos que se habían establecido. Claro. Y ese plan de recursos también incluye cerrar unas plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Para cuándo van a dejar la enmienda de ese plan de integrado de recursos? ¿Cuándo? Se supone que se cierren ciertas plantas que no las podemos cerrar. Ahora mismo que ni no, porque se atrevan. No, porque nos quedamos literalmente a oscuras. Y antes de que nos vayamos aquí, que nos corten, vamos a una pausa. Y al regreso, pues yo creo que ya entremos en el tema de corrupción. Perfecto. Y de la falta de valores. Que yo creo que es lo que... Nada, que simplemente lo que ha sellado con broche de oro los este federales año. no trajeron una trulla navideña. O sea, estaban empeñados en dañarme la Navidad, definitivamente. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos en breve. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla, conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continúo con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández, Liam Rodríguez y Roby Cortés. Ya por fin llegamos al tema que tanto estábamos esperando. Y es que los federales... ¿Dieron trulla? La trulla navideña fue Federica, como decimos por ahí. Lamentablemente... FBI. Sí, lamentablemente algunos le tocaron la puerta, otros simplemente estaban con una alfombra roja, pues porque decidieron cooperar, lo cual pues nada, no quiero entrar con el tema de los chotas, que dijo también el jefe de la Fiscalía Federal, que él tiene un punto válido en lo que dice, pero bueno. Personas que siguen cometiendo, tienen las mismas malas costumbres. Esto lo hemos visto en el tiempo que yo llevo ejerciendo en los medios. Es como un mal que no logramos erradicar, y yo creo que esto se va a seguir repitiendo. Mi posición es que tenemos una situación de valores. No es que el poder te corrompe cuando llegas a él, es que simplemente, como decía el maestro Rubén Blades en un video que compartía con ustedes, es que simplemente destapa, muestra la verdadera personalidad de alguien que está sirviéndole al país. Son personas que llegaron para servirse, no para servir, lamentablemente. Y eso es lo que hemos visto a muchos. Y yo tengo que reconocer que lo de el exalcalde de Cataño, a mí en parte, no sé, yo no conocía esas malas costumbres de él. Por lo menos proyectaba otra cosa. Proyectaba ser un hombre nice, de pueblo, de familia. Y un muchachito, tú sabes, serio, parecía una persona seria. Y con como que con un ¿Estás viendo futuro. las mismas fotos que yo? No, es que yo no lo veía. Sí, no. es que yo pues Yo porque no, yo no para conocía mí- ese bajo mundo. Para de- mí era Cano Versace.
pero yo no, Yo yo no tengo que conocí. yo tengo que admitir que Diablo, yo no veía esa Ni yo. dimensión Pues cuando tú empiezas a ver estolas y cosas que tú sabes que son, tú las reconoces por Anuel AA la Medusa, que es Versace, pues ya tú sabes que la onda está Tú eres bien diferente. down Ahí under, entró, Liam. entró. Sí, Liam es tú bien sabes, down. pero Sí. ¿sabes lo que pasa? Pero- Que pero es real. como no conozco ese mundo, Exacto. tengo que admitirlo, que pues para mí Pues no lo Twi- podía identificar. Para mí era una persona seria. Twitter PR estaba dando los hints desde hacía tiempo. Lo que pasa es que, pues, Bueno. quizás hay que tener un poquito de cultura popular urbana. urbana, para entonces urbana. entenderla. Porque mira, honestamente, yo después de un tiempo, ¿cuándo fue? Después de Huracán María, pero después hubo un momento en que te iban llegando como que información Exacto. de truquitos y cosas. Antes de que saliera lo de la guagua que sacó Metro, lo de la guagua que muchos... Lo de la gallera, la pistola. Pues lo de la gallera, yo digo, estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. No sé, pero ya con lo de las guaguas... Estaban y que te vas- recaudando chavos para él. y que después te vas enterando que se abrió un negocio por parte de un familiar y después cuando se dieron cuenta que metieron las patas con ese negocio llevando empleados municipales a trabajar en ese negocio privado. Negocios Y municipales. después cambiaron el negocio a nombre de otro familiar. O sea, y ahí tú dices... Había una "Diantre, conexión esto entre es Tata net, esto es- Charbonnier también. Exacto, tú dices, diantre, la verdad que con esa cara de nene bueno nos cogió a todos de tontejo, definitivamente. Estoy loca por encontrármelo y decirme la verdad que... Bueno, puedes encontrar otra vez un Lamborghini por ahí. no, You never know. luego de cooperar, es en serio, yo digo, Exacto, esa fue la ¿qué cosa. nivel de madurez tú tienes para andar en ese vehículo, aunque no era de él, estaba como pasajero? Sí, pero ¿verdad? está bien. Salen Dándose los drinks de lo más feliz, o sea, Él tú no te tiene la acabas de culpa declarar que su pana- culpable. Él no tiene la culpa de que su pana tenga un carro No, a todo pero- fuego. No. Pero No pasa nada, cámara, no pasa nada. Esa se la puedo dejar pasar. El asunto es que muchas personas les sorprende el hecho de que, ¿cómo es que tiene cara de irse a janguear? A darse el Oye, palo por ahí. Me me declaré culpable de corrupto. Ok, pero vamos a... Probablemente la etapa de aceptación de él ya él la superó y la pasó. Para nos... ok, Sí, pero el No, yo país creo que nunca la pero el tuvo. país no... está Pero el bien. país no pasó esa etapa. Tú tienes, es Hay que como tener cara de cuando, lechuga. es Sí. como cuando uno comete un error. Pues mira, tú cometes un error y pediste disculpas y qué sé yo qué, y no es que vas a correr al autoflagelarte ni a mutilarte por el resto de la vida, pero tú tienes que pasar como en unos procesos con unos periodos de luto, ¿entiendes? Como de vamos a coger la cosa suave, en lo que la gente que se recoja a buen vivir. en lo que la porque- gente asimila toda la cosa, en lo que esto se calma. Digo, claro, Quizás no se te está calmó. enviando un mensaje de que, mira, yo solté, puse la bolita a correr y yo estoy bien, ya yo superé esta etapa, yo voy a vivir, yo voy a cumplir lo que me toque y dale para adelante y yo voy a disfrutarme la vida antes de que me encierren. Eso es yo lo que... ¿Y de qué vive, con que él paga todos esos lujos ahora? Eso Bueno, es parte que- de investigación. Bueno, tal vez guardó alguno de esos chavitos efectivos que recibía semanalmente, tal vez los tiene guardaditos y los federales Pero no ¿cuál es el saben. lujo? ¿Cuál es el lujo de ahora? Porque él estaba chinchorreando las fotos que yo había visto. Pero tú viste la camisa y todo bien chilling de él. Bueno, pero ya la compró. Desde que se la ponga. Ay, Dios mío. No, pero tuvo que devolver los relojes. Y eso es. Los relojes y qué, sobre $100,000 Y sobre $100,000, en efectivo. 105,000 y pico. Pero yo creo que más allá de eso, de lo que haya aceptado, yo creo que el problema, la base, es la forma en que se permite que los contratistas o estos empresarios pues sigan pululando por los municipios. Vimos que en la Servicios Generales emitió una orden, ¿verdad? Para eliminando a esas empresas que estuvieron que están dentro de esta acusación federal. Eso no aplica a los municipios, eso aplica solamente al gobierno central. Yo lo hablé con Carla Mercado y ella me lo especificó y me dijo que la ley 73, que es la que le da poder a ella, Pues vamos a enmendarla. cuando se creó tenía ese poder, pero en la legislatura se enmendó Tanta creatividad. para ¿Quién la eliminar los enmendó? municipios. No, porque eso es lo que vamos a tanta eso es lo que tenemos que creatividad. tener claro. Y lo tengo aquí, por si acaso se lo estoy enseñando a las compañeras porque conversé con ella directamente y ella me lo especificó de que hay que sacar estas situaciones, pero en este caso estos contratistas no se van por las agencias, se van por los municipios ahora. Ese es el Bueno, punto. el negocio de la basura.
todo esto tiene que ver con el negocio de asfalto, una empresa de construcción Sí. y la basura, pero un negociazo. Pero ustedes no se acuerdan que precisamente por el negocio de la basura fue que fueron presos un montón de alcaldes durante hace, qué sé yo, como 1 o 2 décadas atrás, precisamente porque eso es un negocio lucrativo. Y no hemos visto lo que falta. Ya hemos visto lo que pasó con Cabo Rojo, que el contrato es, por lo menos, a tomates no huele el contrato de Cabo Rojo. Pero por otro lado, ya que dices el contrato de Cabo Rojo que tiene con Waste Collection, Yauco tiene un contrato de 28 años con Waste Collection porque le administra el vertedero, el relleno sanitario, bueno, el vertedero. Y Nahuabo también creo que está yo hasta el 2029. yo puedo entender que tú no puedas cancelarlo de la noche a la mañana porque ¿quién te recoge la basura? Y se me hace un caos. Claro, es Pero un hay que problema. dar, tú sabes... Pero tienes que entonces establecer cuál es, o sea, yo no puedo mantener este contrato por las razones que sea. Yo voy a establecer un proceso de transición. Sí, pero no es tan fácil. Pero por lo menos tienes que demostrar que tienes esa, Sí, esa intención. pero hay que pensar porque- también en el hecho de que cada municipio tiene o sea, la gente, si hay algo que mide cuán efectivo es un alcalde, es cómo Por el recoge la recogido de basura. la basura, Eso ¿verdad? es esencial. Incluso vimos que al vicealcalde o el ayudante especial de Trujillo Alto era eso, o sea, literalmente le daban 75 centavos por cada habitante de bonito por el casa, lado. por casa, por por casa, sí, Por casa. Basado en la cantidad de casas, ¿no? Y o sea, estamos viendo esta situación de que se aprovechan de esa necesidad primaria de recogido de basura para delinquir, para robar. Pero Mili hace un comentario que es bien importante. Nosotros podemos poner todas las leyes que nos dé la gana, podemos establecer todas las agencias anticorrupción que ninguna funciona como hemos visto, ni ética, ni el Contralor, ni el Inspector General, ni el FEI, ninguno de ellos funciona, porque todas estas cosas siguen pasando de manera burda en nuestras caras. Aquí el problema nuevamente es de educación y de valores. Nos ¿Quién fuimos a la las base. refuerza? ¿Quién las pone en funcionamiento? ¿Quién hace la fiscalización? Porque mira, puede venir Oscar Santamaría, que es la figura aquí. Santa María, man. Sí, a la verdad que Ruega por él nosotros los formaba pecadores. parte de las reuniones de la Federación de Alcaldes, dicho por distintos alcaldes La federales. gente lo veía, le En la era legislatura. sospechoso y nadie hacía nada. En la Ay, legislatura sospechoso. también cambiaba por su respeto. O sea, y esta figura puede venir a donde otra persona, estoy segura que pudo haber tocado base con otros alcaldes y decirle, mira, yo quiero, toma, déjame entrar en tu municipio. Y uno puede decirle, no, gracias por tus servicios, pero no, yo manejo la cosa yo acá. O sea, Oscar Santamaría no le puso un revólver. Sabrá Dios y trató de amedrentar y tú sabes cómo se mueve esta cosa en la política. Sí. Pero la realidad es que si uno tiene unos valores y uno está claro en sus convicciones, uno dice que no. Déjame decirte, Mili, que yo estoy pensando que después de haber leído la carta de renuncia del alcalde de Ay, tenemos que hacer Guaynabo, una pausa. Ay, mira. Ay, caramba. me quedo con ese Quédate con pensamiento. eso. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y ya vamos al último segmento. Seguimos con el tema de la corrupción. Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez. Ya estamos aquí en el último segmento de este programa especial analizando los temas del 2021 con mi panel de periodistas integrado por Liam, Roby Cortés y Yanira. Y nos quedamos en caliente Yes. con Yanira. en Porque este yo les caso. estaba diciendo Dale, que dale. después de haber visto la carta de Ángel diciendo que aquí, que por favor, que él le daba gracias al pueblo y que estaba satisfecho por el Con la deber satisfacción cumplido. del deber cumplido. Estaba satisfecho por el deber cumplido. Yo veo por ahí, veo venir una alegación
de que en realidad esa foto que nosotros vimos de Es él montada. cogiendo el dinero, en realidad él lo cogió porque pensó que era otra cosa. Un Que eran pastel. pasteles. Y entonces cuando abrió el paquete, Sí, que decía, vio que era dinero en efectivo, le dijo, lo cerró otra vez y le Y se lo dijo, devolvió. toma. Eso es lo que no vimos Yo de la no película. voy- eso es lo que no vimos de la película. Ajá. Yo no voy a aceptar este dinero. Yo te voy a dar el contrato, pero no voy a aceptar este Yo dinero. quiero pensar. Estás viendo mucho Netflix. Mira, Eso está muy fantasioso. yo quiero pensar que eso es un screenshot de un video con audio. Sí, es que yo estoy Yo seguro quiero que es pensar eso. que es un Ahí hubo- screenshot de sí, un video no, y lo con digo, audio. hay Porque videos. Es que yo estoy seguro que es eso. Y yo estoy seguro de por qué el FBI decidió y la Fiscalía Federal decidió publicar esa foto. Eso es un wake-up call para todos los alcaldes que se reunieron con Santa María, de la Federación en este caso, que tienen que estar ahora mismo buscando abogados, tienen que estar buscando asesoría y quién sabe si de aquí a unos días ocurran otras Pero a sorpresas. lo que iba con ese tema es que esto es un problema de valores. Claro. Es un problema de valores, como definitivamente. decía Mili. pero si él se quedó tranquilo porque el trabajo se hizo, según él, según Pero- esa No, pero carta. es un problema de valores y serio. Yo lo que sé. Pero- tenemos en la cuando sociedad. Por eso. cuando tú llegas a la conclusión de que lo que tú hiciste no tiene mayor importancia porque la obra se hizo, a pesar de la corrupción y a pesar de haber cogido una mordida, entonces se recalca más que es un problema de valores, porque si tú no puedes reconocer que hay algo mal hecho en ese proceso, algo no está funcionando como- en ese sistema mental. Y tú sabes lo más que me molestó cuando yo escuchaba al jefe de la Fiscalía Federal explicar que en un momento dado Ángel Pérez tuvo temor. Y fue en el momento en que los federales pues acusaron a varios legisladores, se me olvida el nombre de los dos, pero me acuerdo el de María Milagro Charbonnier, que en ese momento él cogió temor y paró. O sea, como que, wow, espérate, déjame pararme, que la cosa está caliente. Pero que el temor duró poco. Claro, y porque- volvió, según lo que dicen los federales, a coger Bueno, el timestamp es de agosto del 21, que sí vimos en Sí. la foto, así que se les quitó el miedo rápido. No, se le quitó el miedo rápido porque, y según ¿verdad? La fotografía, en una le está cogiendo supuestamente, ¿verdad? Dinero en efectivo. Y al día siguiente, el cheque que ellos también suministraron en esa moción federal, Sí. era un cheque que obviamente no dice a quién se lo hizo, pero 2 más 2 es 4, sobre $400,000 al día después. O sea, tú me diste los chavitos y yo te saqué el cheque. Oye, pero me gusta que dentro de toda esta temática, porque de verdad pues nosotros nos toca discutir los problemas, no necesariamente lo positivo, pero hay un punto en particular que corre el hilo y es la cuestión de la educación y la cuestión de los valores. Porque eso es lo que desde que comenzamos el programa ese es el hilo ese es el hilo Sí. conductor. Sí. Es la falta de valores, o sea, la Que nos deficiencia. nos lleva a algo importante, y es que nosotros como país tenemos que este año que entra 2022 exigirle a los líderes de este país que tienen que atender los problemas medulares, y los problemas medulares son la educación de este país, la educación pública tiene que ser una educación amplia, tiene que ser equitativa, pero tiene que ser una educación con valores y con moral. Y además nosotros tenemos que ser, esos líderes de nuestro país tienen que ser ejemplo. Y porque yo no escucha, yo tengo que decirlo, yo las opiniones del Partido Popular sobre estos temas de corrupción casi no las he escuchado. Si hay alguno que otro son como que Ay, pero están con las muletillas. y de los siempre. PNP igual, y los de Victoria Ciudadana hablan si no es con los de ellos, porque si es con los de ellos tampoco opinan. Yo creo que aquí el liderato de nuestro país, nosotros tenemos que elegir mejores líderes
O los líderes tienen que apuntarse. O hay que cambiar el sistema electoral como tal, porque no podemos seguir. Se eligió a Ricardo Rosselló con el 40% de los votos. ¿Qué pasó con el 60% que votó en contra? Entonces eligió a Pedro Pierluisi con ¿cuánto? 32 y pico por ciento del electorado. ¿Y qué pasó con el resto que votó diferente? No cuenta. Pues entonces tenemos que repensar que entonces nuestro sistema electoral hay que hacer unos ajustes, hay que hacer unos cambios. Ahora que si se habla de enmendar la Constitución para permitir grabaciones y el autor, el que lo sugiere, me parece irónico, pero bueno, no está mal la idea, se lo puedo avalar. Honestamente, tenemos que repensar si hay que hacer unos cambios en nuestra Constitución, unos cambios en nuestro sistema electoral, porque no podemos seguir eligiendo gobernantes. Ahora lo que falta es que gane por un 20% el próximo gobernador o gobernadora. A mí lo que me preocupa es que la premisa me parece acertada la que tú traes, pero entonces tú tienes a los legisladores que son los que van a tener que decir, sí, avalo esto, y no lo van a hacer porque es lo mismo que pasó con lo de la unicameralidad. Entonces, estás poniendo en las manos de quienes se van a ver perjudicados. Pero ahí jugamos nosotros un papel importante. Claro. Los medios y la ciudadanía que se tienen que insertar en los temas. Si queremos cambios, tenemos que insertarnos. No podemos exigirlos. No, y no podemos decir que los pelujes o qué sé yo, que no. ¿Sabes? Hay que, honestamente, el cambio se tiene que exigir también desde abajo y nos tenemos que insertar. Y lo que dices es cierto. Ahora mismo la ley de ética se está buscando hacer una enmienda para que ética tenga injerencia en los informes financieros de los legisladores. Porque ética sí estaba indagando lo del canito. Lo que pasa es que los federales le frenaron y le dijeron, no te metas ahí, porque yo puedo hacer más que tú. Tú le vas a dar una multita. Yo puedo meterlo preso. Y eso pasó con el Cano. Y ellos quieren meterse en los informes financieros de los legisladores. Yo hice esa pregunta. ¿Y sabes lo que me dijeron? Que eso no iba a pasar. Un legislador. Claro que no. Pues claro, porque no quieren que le toque eso. No. Faltaba. O sea, literalmente la reacción de ellos sería así como hello. Obvio, ¿no? No me audite. Lo que me dijeron fue, no, si ya nosotros tenemos toda la información ahí, está pública, sí, pero es que no todos hacen eso. Número uno, que está pública, pero ¿quién la audita? La gente no tiene, el país, la gente, el pueblo, tú no tienes el expertise para hacer eso. Tiene que haber alguien que pueda hacerlo. Y eso No, lo y es que tiene vienen las unidades ética. investigativas. Las Ay. unidades investigativas de los diferentes medios que poco a poco se han ido desarrollando, Amén. que están haciendo el trabajo, Amén. que se siga replicando porque es como único se va a hacer. Pero para tú poder hacer eso necesitas tener acceso a unos informes. Los informes financieros de los legisladores son privados. Ahí es que está el Eso es lo que problema. quiere ética, tener ahí injerencia. Y yo tengo que estar de acuerdo con el director en esta ocasión. Sí. Porque no auditamos también a los legisladores, porque ahí entonces nos vamos a enterar. Así mismo es. Todo salario público debe ser Justicia. auditado. No es por criticar. Digo, y hay, déjame hacer una digresión aquí. Yo puedo entender, aquí hay una gente que podrían ser buenos funcionarios públicos y no se exponen a eso precisamente porque tienen unos negocios privados, porque tienen unos capitales y no quieren exponerse a esas cosas. Y nos privamos, cuando ponemos estas leyes tan estrictas, nos privamos tal vez de que gente que podría dar ese servicio no lo dé. Pero yo te voy a decir la verdad, si tú eres una persona honesta, que trabajas y que haces negocios de manera honesta, no debes tener ningún problema con que tengas unos segundos ojos mirando y escrutando cuáles son tus finanzas. Yo creo que aquí tenemos que trabajar y establecer políticas públicas que impidan, que hagan más difícil, no va a ser imposible, pero que hagan más difícil que personas corruptas estén en posiciones de poder y estén malgastando el dinero del pueblo que tanto trabajo nos da a nosotros de ganar. Exacto. Estén malgastando el dinero del pueblo para hacerse más rico. De verdad que no. No sé, aquí hay que jamaquear el palo. Sí. En todos Yo los espero sentidos, que el 2022 en todos los traiga eso. niveles. Hay que jamaquear el palo de la ciudadanía para que se inserten los temas y quiera formar parte y decir, no, yo Eso no, va a ser poco a poco. No, yo no Han quiero. ido despertando algunos. Sí, pero hay que jamaquear el palo en todos los niveles y nos tenemos que insertar si queremos ver cambios, si honestamente queremos ver cambios. Y no tenga miedo en expresarlo y en si tenía que manifestarse, pues se manifiesta, porque de eso se trata. Y participar de los procesos. ¿Cómo logramos grandes cambios históricos?
manifestaciones masivas y la gente literalmente saliendo a la calle a exigir por sus derechos. Así es. O sea, y eso no significa que somos comunistas, por amor a Dios. O sea, es simplemente que uno quiere un mejor país. Y bueno, hasta aquí esta edición especial de Dígame la Verdad. Quiero aprovechar unos segunditos para darle las gracias a mis compañeros, a Liam, a Yanira y a Robbie por siempre estar presente en el panel, y nuevamente gracias a la Interamericana Recinto de Bayamón por permitirnos, ¿verdad?, estar aquí haciendo este programa especial para ustedes. Y nada, lo mejor en el 2022. Mucha salud. Mucha salud, Amén. muchas cosas buenas. Y a jamaquear el palo, que eso es lo que hay que hacer, a jamaquear el palo y luchar por un mejor país, especialmente lo que estamos criando en estos momentos que no son fáciles. Cuídense. Yo me quiero quedar aquí en Puerto Así Rico. es. Así. Yo no me quiero ir. Así que, señores, gracias. Bendiciones. Cuídense en esta despedida de año. Chao. Hasta el año que viene.